Bien, de acerca de presión. Vimos un ejemplo de para qué nos podría servir la presión, de acuerdo con aquella fórmula que decía que menos el gradiente de P menos peso específico en K era igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, estamos, o desde ahora, o desde siempre, hasta lo que hemos visto hasta ahora, hemos estado hablando de fluidos en reposo. Es decir, si eso es cierto, esta aceleración es cero y entonces nos queda que el gradiente de presión menos peso específico es igual con cero. Así. Y de aquí vamos a ver algo. Vamos a recordar que este gradiente de presión es menos la parcial de P con respecto a X, menos la parcial de P con respecto a Y, menos la parcial de P con respecto a Z, menos el peso específico en K es igual a cero. Esto es en K, J, I. Así. Y vamos a ver lo siguiente. Voy a analizarlos en cada dirección. Es decir, ¿qué va a pasar con la parcial de P con respecto a X? Y va a ser igual a MAX, la aceleración en X, pero esto es igual a cero. De ahí tendría que decir yo que la parcial de P con respecto a X es igual a cero. O también, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la variación de la presión. Entonces, de aquí puedo concluir que la presión en X es, constante. Y lo mismo puedo decir de la presión en Y. Esto es igual, otra vez, a una constante. ¿Y eso a qué nos lleva a decir? Que si yo tengo un plano XY, en todo este plano la presión es constante. Segunda propiedad de la presión. De aquellas propiedades que les dejé de tarea que estudiaran 5 propiedades, las 5 propiedades del Mateix, la segunda dice: la presión en un mismo plano horizontal en un fluido en reposo no varía. Y lo estamos demostrando. De aquí sale. Estamos viendo que no varía la presión en un plano. ¿Qué quiere decir esto? Porque tiene varias consecuencias esto. Que si yo tengo un recipiente así, en todo este plano la presión es la misma. Pero, ¿y en este plano? Es la misma en ese otro plano, pero no es la misma que en el plano anterior que habíamos señalado. Es decir, la presión en el plano no varía, pero sí Z. La única variación que vamos a tener va a ser en Z. Si eso es cierto, lo mismo que hice aquí, voy a hacerlo ahora en la dirección. La parcial de P
estoy diciendo? Ojo con esta ecuación. Obviamente no es la misma. Aquí, si ustedes recuerdan, este término está medido en metros y la Z obviamente también en metros. Esto nosotros podemos decir, la podemos medir en columnas, pero verticales. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo tengo una presión, pero mi posición es, aquí la presión es nula. No tengo presión más que la atmosférica, aquí, pero tengo una altura desde aquí hasta acá muy grande. Aquí tengo una presión ya más alta, porque esta agua presiona a esta, pero tengo una Z más pequeña. Y así puedo llegar a establecer que la presión más la posición son una constante. Y a esto le vamos a llamar ecuación general de la hidrostática. Medir los cambios. Yo les decía, esto nos trae muchas consecuencias. ¿Como cuál, por ejemplo? Pensemos que tenemos un tubo así. Este es un tubo y le vamos a dar unos accesorios. Este es un cubo cónico con la base más amplia que la parte más alta. Este es un cónico precisamente invertido. La parte más angosta abajo, la parte más amplia arriba. Este es un tubo recto. Y si quieren, todavía para hacerlo más claro el ejemplo, vamos a poner un tubito más delgadito. Si nosotros le ponemos agua o un fluido, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que este se sube hasta ahí. ¿Y el que sigue, hasta dónde se sube? Y todos se suben a donde mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué presión tenemos acá arriba? Tenemos la presión atmosférica. Entonces, ¿en qué posición van a estar? En la misma.
¿Por qué? Porque estamos dentro del seno de un fluido. Todo esto es el mismo fluido. El hecho de que tenga estas interrupciones aquí no implica nada. Todo esto es el mismo fluido. Todo. Entonces, el hecho de que haya esas paredes allí no significa nada. Y esto tenemos entonces el problema que seguramente ustedes por allá en la primaria o en la secundaria, no sé dónde, les hablaron de los vasos comunicantes. Todos suben a donde mismo, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tienen la misma presión, que es la presión atmosférica. Y hace rato creo que cometí un error. Creo haber cometido un error. Hace ratito. Ahí está todavía escrito. ¿En qué unidades medimos la presión? Creo que no habíamos hablado de esto. ¿En qué unidades? Y para eso, pues partimos de nuestra definición. Si ya les había hablado de esto, discúlpenme, no me acuerdo. La presión es fuerza entre área. Las unidades de fuerza son newtons sobre el área, que son metros cuadrados. Y esta unidad se le llama pascal. Pero el pascal es una unidad sumamente pequeña. Eso tiene un valor muy pequeño físicamente hablando. Y entonces usamos el bar. El bar, que son 10 a la 5 pascales. Y esto, para que tengan una idea, es aproximadamente la presión atmosférica. Vamos a poner, sí, así. Por ahí les voy a dejar de tarea que busquen qué es eso. Pero todavía más, es común usar el megapascal, que son 10 a la 6 pascales. Ok. Pero si ustedes llegan a la gasolinera con su coche y les dicen, pónmele 2 bars de presión a las llantas, les van a mentar la madre. Normalmente la unidad que se usa es la libra por pulgada cuadrada en el sistema inglés. Las tareas que yo les estoy dejando es que me busquen a qué equivalen estos. Yo les doy esto 14.7 libras es aproximadamente un bar. Es 14.6.96. 696. Pero aproximadamente. Y esta es una unidad muy usada. Pero hay otra unidad. Y ustedes la han usado. Si yo les preguntase en este momento, ¿cuánto vale atmosférica? ¿Y qué me dirían? Prácticamente les estoy diciendo que es un bar, que son 10 a la 5 pascales. Pero ahora no, ya les estoy diciendo también que son aproximadamente 14.7 libras por que manejen la presión. Sí. Lo común es que en el lenguaje popular, en el lenguaje vulgar, no se le llame así. La presión, yo les aseguro que el 50% de ustedes, si es que lo saben, dirían que la presión atmosférica
es igual a 760 milímetros de mercurio. Y esto me suscita una serie de preguntas. La presión medida en milímetros de mercurio. ¿Quiere decir que yo puedo ir a la farmacia y decirle, me das 3 metros de mercurio? Tenemos que entender el concepto de milímetros de mercurio. Vamos a entender cómo medir la presión atmosférica. Medición de la presión atmosférica. Y vamos a usar el método más común, más sencillo. Vamos a pensar que tenemos una cuba, un recipiente cualquiera, el que ustedes gusten, así, con un fluido. ¿Cuál fluido? El que ustedes gusten. No le vamos a poner color. Puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser gasolina. La gasolina tiene sus bemoles, puede ser alcohol con los mismos bemoles que la gasolina. Ahorita los vamos a ver. Pues, pero en general vamos a pensar, es cualquier fluido, líquido. Vamos a tomar un recipiente, perdón, un ducto. Vamos a pensar este ducto así, que está tapado de aquí, y aquí lo vamos a llenar con este mismo fluido. Lo llenamos. Ya que está bien lleno, lo tapamos y lo metemos así. Una vez que está allí, lo destapamos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pensemos que esto tuviese una longitud de 90 centímetros. Y voy a pensar que es mercurio. ¿Por qué mercurio? Para relacionárselos con esto. El mercurio que está aquí adentro, ¿qué hace? Tiende a salirse, pero no se sale. Todo se baja hasta aquí. ¿Y por qué hasta allí? Porque si nosotros hablamos de estática nuevamente, como hemos venido haciéndolo, tenemos que pensar que si ya bajó hasta allí, está en equilibrio. Y tenemos que pensar que aquí tenemos una fuerza así y una fuerza así, que están en equilibrio. Que están en equilibrio. Y eso significaría que la suma de fuerzas, ¿en qué dirección? Dijimos nosotros que nuestra dirección es Z, entonces esto es Z. ¿Y qué presión tengo? Perdón, ¿qué fuerzas tengo? Por el lado por este lado tengo que es el peso en la dirección negativa de las zetas. Y por el otro lado, ¿qué tengo? Si ustedes se acuerdan, en las propiedades que ya acabamos de ver, dijimos nosotros que la presión aquí y la presión aquí son la misma. Es la misma presión. ¿Por qué?
porque estamos en un mismo plano horizontal, de acuerdo con la ecuación general de la hidrostática. Tenemos la misma presión. Y otra de las propiedades que ustedes vieron, que es la primera, que dice que la presión es igual en todas direcciones. Quiere decir que aquí tengo una presión, que es esta misma, que es la presión atmosférica. Estarán de acuerdo conmigo en que si el recipiente está abierto, entonces la presión que voy a tener en la superficie es la presión atmosférica. Y así es. Y entonces aquí tengo una presión que está actuando en el área del ducto. Es decir, tengo una presión por una área. ¿Cuál presión es? La presión atmosférica. Así. Y yo puedo decir entonces que el peso es igual a la presión atmosférica por el área. ¿Y el peso cuánto vale? Es peso específico por volumen. Así le voy a poner, perdón, que no se confundan, volumen. Pero el volumen ¿de quién? ¿El peso de quién? El peso de esta cantidad de fluido. ¿Y cuánto vale el peso? Es el volumen, el peso específico por el volumen de esto. ¿Y el peso específico de quién dijimos? Dijimos que íbamos a usar mercurio. ¿El volumen cuánto vale? Es el área por una altura, de aquí a aquí. Vamos a llamarle H. Espero que estén de acuerdo conmigo. Y entonces, peso específico del mercurio por el área por H es igual a la presión atmosférica por el área. ¿El área de quién? Del tubo. El área, ¿esta área de quién? Del tubo. Esta área del tubo. Y entonces, área y área se eliminan y nos queda que la presión atmosférica